Buenas noches y muchas gracias nuevamente por conectarse a su programa Escudriñando las Escrituras. Para nosotros es de gran bendición poder compartir esto con ustedes y ruego de verdad que para usted también lo sea. Comenzamos la semana pasada tocando el tema del período intertestamentario y hablamos de la época del período persa, ¿verdad? Esa fue la parte que tocamos. Y entonces en esta noche vamos a tocar la segunda época, ¿verdad? Que es el periodo de la época de la influencia griega, que fue desde el 336 hasta el 167. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este día, gracias por la oportunidad que nos concedes de compartir con los oyentes y rogamos que sea de edificación y de bendición para sus vidas, así como lo es para la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando la semana pasada, ¿verdad?, que hay un periodo intertestamentario que comienza desde Malaquías hasta Mateo. Y en ese tiempo no hubo lo que llaman los teólogos que no hubo profecía, pero ocurrieron eventos importantes que necesitamos saber para que podamos entender cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento, cosas que comenzamos a ver que no habíamos visto en el Antiguo Testamento. Vimos, ¿verdad?, que la época del período persa, y de hecho este período está profetizado en el libro de Daniel, lo vemos también en el sueño que tuvo Nabucodonosor y luego la visión que tuvo Daniel, y vemos los diferentes imperios que se iban a levantar, y aquí vemos, ¿verdad?, vimos Babilonia, luego que Babilonia entonces entra el periodo del imperio persa, y vemos, ¿verdad?, que en esa época tocamos la semana pasada 3 eventos importantes. La gran dispersión, los judíos podían ir a donde quisieran dentro del imperio. Comenzaron a construir sinagogas porque no podían llegar a Jerusalén, y a la misma vez comenzaron a salir entonces lo que son o nacieron lo que son los escribas, personas que se dedicaron a la lectura, la interpretación y la explicación de la ley. Una vez pasa el periodo persa, llega una persona de la historia que llega al momento, ¿verdad? El imperio persa estuvo, ¿verdad?, hasta con su último emperador fue Darío III, y durante el reinado de se levantó Alejandro, el rey de Macedonia, y se propuso a conquistar el mundo entero. Emprendió su marcha victoriosa y no se detuvo hasta que llegó a la India, y en pocos años se había apoderado de todo el imperio persa y aún había añadido otros países a su imperio. Y hoy conocemos a este rey como lo que nosotros conocemos Alejandro Magno, ¿verdad?, que en muy poco tiempo conquistó el mundo conocido y vemos, ¿verdad?, las grandes conquistas. Lo vemos, ¿verdad? Vemos que este es un cumplimiento como le dije anteriormente, de la profecía de Daniel en el capítulo 8, el verso 4. Macedonia era parte de la región llamada Grecia, y Alejandro llevó su cultura. No solamente él quería conquistar, sino que llevó toda su cultura y su lengua, la llevó a todo el imperio, que era lo que él quería, ¿verdad? Sí, que él quería que todo el imperio tuviera una lengua común y que el griego fuera la lengua común, y todo en su imperio deberían hablar la lengua, ¿verdad? Así que el idioma conocido en ese tiempo, el griego, se dio a conocer, ¿verdad? Alejandro Magno murió en Babilonia pocos años después de su conquista. Se cree que murió bien joven. Sin embargo, perduró el griego como lengua común, y aunque muchos hablaban un idioma regional, casi todos hablaban el griego, era la lengua de todo el imperio. Cuando Cristo vino a la tierra 300 años más tarde, la mayor parte del imperio romano hablaba griego todavía, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Mire, para que vean, es importante que veamos esa parte, ¿verdad? El griego como lengua común es un hecho del cual tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque fue la lengua en la época del Nuevo Testamento facilitó que la predicación del Evangelio se predicara a todo el imperio. ¿Por qué? Porque era la lengua común en todo el imperio, aun cuando Cristo, cuando vino, estaba bajo el imperio romano, la lengua griega era la que predominaba, ¿verdad? Uno de los hechos notables de la época de la influencia griega fue que preparó el mundo para la venida de Cristo, y que el establecimiento del griego como lengua común
pudo facilitar que el evangelio pudiera ser llevado a todo el imperio. Dios estaba obrando en los acontecimientos históricos para que hubiera una lengua común, por lo cual se pudiera entender el evangelio. Así que la lengua común, el griego podría ser una lengua bastante perfecta, ¿verdad? Desde el punto de vista de la lingüística, el griego, por su gramática bien desarrollada y un vocabulario bien rico, ¿verdad? Era un medio perfecto para expresar el evangelio de una forma extraordinaria, y eso lo vemos, ¿verdad?, en diferentes formas, ¿verdad? Así que al morir Alejandro Magno, el imperio se divide en 4 reinos, como lo vemos en Daniel capítulo 8, el verso 8 y el 22. Palestina perteneció a la dinastía de los Lágidas, como así también Egipto y la parte norte de África, todos eran de la parte de los Lágidas. Esta dinastía fue fundada por el general Ptolomeo, a quien Alejandro había dejado en Egipto como gobernador. Los judíos prosperaron bajo este dominio de los Lágidas, los judíos prosperaron y muchos adoptaron la lengua y la cultura de los griegos. Hubo una gran colonia de judíos en Alejandría, ciudad importante de Egipto. En esa ciudad se llevó a cabo el segundo hecho notable de la época, la cual preparó el mundo para la venida de Jesucristo, y no es otra cosa que la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. La traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego fue una obra de 70 ancianos del pueblo de Israel, y dicha traducción se llama la versión de los 70. La versión de la Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva, de habla y cultura griega. Junto con la Biblia hebrea, constituye la base y la fuente del Antiguo Testamento de la mayoría de las Biblias cristianas, incluyendo lo que es la Reina Valera 1960, la King James 1611, y obviamente la Reina Valera 1960, que es la que nosotros usamos. La versión de los 70 era importante para los judíos de habla griega. ¿Por qué? Porque permitió que los gentiles conociesen las escrituras del Antiguo Testamento. En el plan divino, primero estableció una lengua común, luego las escrituras del Antiguo Testamento fueron traducidas del hebreo a la lengua del griego, y de esta forma los de habla griega podían conocer la Biblia completa. La versión de los 70 tenía amplia diseminación a través del mundo griego, porque se encontraba en todas partes los judíos de la gran dispersión. Importante que veamos eso. Si nosotros vemos cómo Dios fue preparando el mundo para que viniera Jesucristo, los medopersas en su imperio le dieron la oportunidad a los griegos a los judíos que pudieran ir a cualquier parte de su imperio. Cuando viene Alejandro Magno y conquista y pone una lengua común, los judíos están en todo el imperio, adoptan el lenguaje, y así pueden entonces ellos traducir el Antiguo Testamento de hebreo al griego, y a eso es lo que se conoce como la Septuaginta. Así que hay 2 hechos importantes en este periodo intertestamentario de la influencia griega: es que el lenguaje o la lengua común del griego para todo el imperio, y número 2, que es la traducción del hebreo, del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. Y esa es la parte importante de la época de la influencia griega, que fue desde el 336 hasta el 67 a.C. Así que tenemos ahí casi 300 años, ¿verdad? Vemos 300 años de esa influencia. Así que hemos visto el periodo intertestamentario comienza con los medo-persas, la gran dispersión. Los judíos pueden ir a cualquier parte del imperio. Comienzan a construir las sinagogas porque no pueden venir a Jerusalén. Nacen los escribas, que son los que van a estudiar la ley, explicarla y a todos los demás. Y entonces cuando llegan los griegos y establecen la lengua común, pueden entonces ellos que traducir el hebreo al griego, porque tienen su lengua hebrea y tienen su lengua griega que la conocen muy bien. Pueden hacer entonces, estos 70 judíos ancianos hacen esa traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y todo el imperio en aquel momento
el griego era una lengua común, por lo tanto tenían conocimiento de toda la escritura en aquel momento. Así que esta es la parte, ¿verdad?, de la influencia griega. Ya la próxima semana entonces seguiremos tocando el próximo evento. Así que vemos, ¿verdad?, que el periodo intertestamentario comienza con la época del imperio persa, la gran dispersión, los judíos son dispersados por todo el imperio, la sinagoga, comienzan a construir sinagogas porque no pueden venir al templo en Jerusalén, y también nacen los escribas, personas que se dedicaron a estudiar la ley y a explicarla y a copiarla, ¿verdad? Y luego entonces viene la influencia griega, que es del 336 al 167, donde el griego se establece como lengua común y por lo tanto se hace fácil entonces que los judíos traduzcan el Antiguo Testamento al Nuevo, que se llama lo que se llama la versión de los 70 o la Septuaginta. Y eso es lo que terminaría este periodo de la influencia griega. Ya la semana que viene entonces tocaríamos la época de los Macabeos, que es del año 167 al 63, y luego entonces tocaríamos la época del Imperio Romano. Todo esto apuntando a que venga Jesucristo, preparando el mundo a la venida de Jesucristo. Ruego al Señor, ¿verdad?, que esto que hemos tocado sea de bendición. Lo estamos tocando poquito a poco porque no queremos que ustedes cargarlo con mucha información. Así que ya tenemos el imperio persa, el imperio griego, y será entonces hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite, que estaremos trayendo la próxima parte. Así que oramos y aquí terminamos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos por Jesucristo, gracias por esta oportunidad que nos da de compartir esta información con aquellos amigos oyentes, rogando que pueda ser de bendición para ellos. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Nuevamente queremos decirles, si no tienen una iglesia donde congregarse, somos la Iglesia Bíblica Bautista. Están cordialmente invitados. Estamos en el primer nivel de la Fraternidad Sociocultural en Barceloneta. Servicio los domingos de 10 a 12. Tenemos escuela dominical, adoración, predicación. Y los miércoles tenemos estudio bíblico y oración de 7 a 8 de la noche. Si no tiene un lugar donde congregarse, está cordialmente invitado. Nos puede escribir 787-515-6623 o nos puede escribir a la página. Muchas gracias por prestarnos atención y será hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite. Dios les bendiga.